La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscono il piano sulla terra. Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como siempre, los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Es un placer esta reunión de investigación sobre un tema espiritual, sobre un tema de valores humanos, que siempre traemos y colocamos aquí sobre la mesa para conversar e investigar con todos ustedes, queridos oyentes. Agradecemos a Radio Mantra FM que permite esta reunión y a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, consiguiendo citas, manejando audio, textos, videos e imágenes. Y bueno, y es un placer reunirnos cada semana. Vamos a ver quién está aquí alrededor de la mesa el día de hoy. Al lado mío lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues hola, Daniel, y hola, queridos oyentes. Estamos en la edición 608 de Sirviendo a la Humanidad. Y si otros días los temas son complicados, se me antoja que lo es más todavía. Pero bueno, como solo somos simples estudiantes intentando aprender, pues nada, ahí estaremos en el intento. Y nada, un abrazo para todos. Gracias, Jesús. Y al lado está Rafa. Pues hola, buenas tardes o buenos días. Otra vez aquí, otra vez saludo a todos, a vosotros, a los compañeros y también a los oyentes. Entonces, pues nada, a ver si podemos aportar y si no sabemos, pues aprendemos. Y trataremos de aportar algo, aunque no sepamos. Es que somos discípulos de Sócrates, aquel que dijo, solo sé que no sé nada. Y aquí estamos todos los miércoles dispuestos a aprender, como el mente de principiante, ¿no? Que se dice en Mindfulness. Y al lado de Rafa está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien. Bueno, dispuesta a ver qué sucede en este programa, que como a veces decís, promete. Eso a veces el no saber sobre algo es bueno, si estamos abiertos y que nos llegue la intuición, a ver si los maestros nos inspiran, si tenemos un poco de suerte. Gracias, un abrazo para todos. Y cerrando el círculo, hoy está Jesús Arcano de Barcelona, ausente con aviso, y cerrando el círculo está Marcela. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Dani, y un saludo para nuestros queridos oyentes. Bueno, vamos a ver qué sucede con este tema que vamos a conversar hoy. Como dicen todos, siempre aprendiendo, pero muy contenta y agradecida de aprender juntos. Así que muchas gracias, Dani. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar, a conversar sobre los asramas y la situación actual. Podemos observar en el planeta que hay crisis económicas, problemas ambientales como el calentamiento global, hambre, migraciones de grandes cantidades de seres humanos por diversos motivos, pandemia, todos saben, todos las hemos sufrido, problemas sociales, guerras, qué decir de las guerras, casi
innumerables son las situaciones que afectan profundamente a la humanidad. Los asramas son los grupos internos de los maestros de sabiduría. El maestro instruye y hace o permite, estimula a los discípulos para que evolucionen y adquieran cualidades de servicio, y esos discípulos precisamente trabajan en el mundo. El discípulo ha de vivir muy atento ante el tremendo alud de situaciones kármicas planetarias. Ellos pueden brindar y brindan soluciones, posibilidades para la resolución de los problemas mencionados a través de ideas, descubrimientos científicos, ecológicos, monetarios, nuevas formas de vivir, espiritualidad, misticismo, etc. Se dice que este momento actual, la atención, la adaptabilidad y la serena expectación ayudarán a la humanidad a afrontar la actualidad planetaria. Vicente Beltrán cuenta que su maestro les dijo un día a todos los discípulos: hoy más que nunca es necesaria la participación activa de los discípulos mundiales en la obra de regeneración espiritual del mundo. Habéis obtenido la fuerza, pero ahora deberéis adquirir la responsabilidad, el poder que debe equilibrar nuestra fuerza en el mundo de relaciones humanas, a fin de que la perspectiva futura de vuestra vida sea la iniciación, pero consciente y efectiva, es decir, con el pleno reconocimiento de la gran fraternidad blanca y de su excelso guía, el Señor del mundo. Hasta aquí la cita. ¿Cuál es la influencia de los asramas de la jerarquía y de los discípulos que pertenecen a ellos en la situación actual de crisis? ¿Qué están haciendo para ayudar a encontrar la solución a los problemas? Bueno, y podríamos enumerar más preguntas, pero con esas dos es suficiente. Sin más, vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos. Adelante. Hay que comprender que los discípulos espirituales dignos de este nombre vienen a la encarnación física en grupos definidos. Algunos de tales discípulos conocieron ya al Maestro en vidas pasadas y quizás colaboraron con él en el desarrollo de ciertos trabajos jerárquicos. Ahora el lazo espiritual es mucho más firme que en el pasado, en orden a la evolución alcanzada por dichos discípulos. Ellos soportaron quizás las pruebas que preceden a alguna definida iniciación, y el Maestro sabe que puede contar con su sincera y eficaz colaboración en el desarrollo de ciertas tareas jerárquicas, cuya realización tiene carácter inmediato y se basa en estas dos importantes y trascendentes premisas: la preparación espiritual del mundo en orden a la venida del avatar, el trabajo definitivamente arrámico de instaurar la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca aquí en la tierra. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en el libro Mis experiencias espirituales. Cuando el ajustador de las finanzas, como denomina la jerarquía a un discípulo que trabaja en el campo económico, aparezca, hallará que las condiciones están muy distintas de las que ahora prevalecen y dentro de las medidas siguientes. Primero, controlará el principio de trueque e intercambio en beneficio de todos los interesados. Segundo, debido al desarrollo de la energía atómica para el bienestar humano, los valores monetarios nacionales habrán sido mayormente reemplazados, no solo por un sistema de trueque, sino por el intercambio monetario universal, que representará los bienes intercambiados, cuando sean
relativamente pequeños y sin importancia, y por una planificada escala de valores relacionados. Los saberes nacionales materiales y los artículos de primera necesidad serán provistos por un sistema enteramente nuevo. Esto está extraído del libro de Alice Bailey, Exteriorización de la jerarquía. En un concilio de la jerarquía planetaria celebrado hace unos años, se planificó una actividad jerárquica destinada a destruir progresivamente las formas psíquicas creadas en los ambientes mundiales por las radiaciones etéricas de estas formas momificadas, cuyo proceso de desintegración natural fue detenido artificialmente. Una de sus inmediatas previsiones fue seleccionar de entre los distintos ramas de los maestros algunos grupos de discípulos altamente cualificados para esta misión, los cuales fueron intensamente entrenados en el arte de disolver las formas psíquicas que por afinidad vibratoria se agrupaban en torno de los lugares en donde se guardan restos humanos y cuerpos momificados. Este texto se encuentra en el libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, vemos aquí tres ítems donde los discípulos trabajan. En el primero era para preparar la venida del avatar, el avatar de Acuario, y para instaurar la jerarquía espiritual, es decir, la exteriorización de los maestros, ¿no?, antes de la venida del avatar. En el segundo, habla del ajustador de las finanzas, que es alguien que aparentemente va a aparecer para modificar todo el sistema económico mundial. Todavía eso no estamos por ver. Y en el tercer texto se nos habla de que hay discípulos que trabajan para eliminar egregores negativos, muy negativos, que surgen de las momias, ¿no? De las momias. Yo recuerdo cuando iba desde Rosario a Buenos Aires, de Rosario a Santa Fe, a escucharlo a Vicente Beltrán Anglada, y allí habló de ecología, ¿no? Habló de ecología y habló de este tema. Y yo en el viaje iba con el auto, con el coche, y sentía un olor a podrido increíble que entraba desde afuera. Y caminando un poco más para adelante, había 2 caballos muertos, que no sé por qué estaban muertos, ¿no? Y emitían un gran un olor tan fétido y tan perturbador. Vicente también habla, aparte de las momias, de la baja energía que hay alrededor de los hospitales y de los cementerios. Entonces hay muchos trabajos, porque digamos, no solo es el olor fétido, sino la energía baja del ambiente, que hace que después otras personas se sientan atrapadas en eso, y la vida en la sociedad no pueda ir para adelante, ¿no?, sino que tira para abajo. Y después vamos a leer otras participaciones de discípulos, y hay varias que no hemos puesto, pero bueno, supongo que irán saliendo. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Cómo trabajan los discípulos actualmente para solucionar el problema de las crisis actuales? Bueno, pues no. Hoy no está Arcano, que siempre hace punta, ¿no? Sí, no. Bueno, pues claro, has citado algunas. Respecto a lo que estabas diciendo, es cierto, el fuego es el elemento purificador, y nos habla el maestro tibetano y otros, ¿no?, que cuando se extienda la cremación de todos los cadáveres se conseguirá pues un avance grande en la curación de las enfermedades, y también pues un saneamiento no solo físico, químico, sino psíquico. Eso es así. Y que las momias, por supuesto, por mucho que se valoren en los museos, tienen que ser quemadas, y así ocurrirá, no ahora, porque ahora no podría hacerse, ¿no?, te encarcelarían, sino en el futuro. Entonces, claro, hay un trabajo, nos dicen,
en los planos internos de purificación, que tiene que complementarse con la purificación externa, física, que se hace a nivel, aunque sea parcialmente a nivel general. Pero esto es una forma de servicio. Tengo entendido que los discípulos pues hacen distintos tipos de servicio, de distinto nivel, según su categoría, etcétera. Yo no tengo consciencia de ello. Yo, como vosotros y mucha gente, hacemos lo que podemos en nuestro entorno, pero claro, no podemos saber. Tengo entendido, sí, que hay discípulos muy avanzados que hacen un trabajo que es discreto, pasa desapercibido en su entorno, pero muy importante, un trabajo energético, porque tienen capacidad de ser autoconscientes, incluso de recordar esas experiencias. Y lógicamente, como la evolución espiritual va acompañada de la discreción y de la humildad, pues no van, digamos, indicándolo, salvo si esto lo requiere en algún caso determinado. Entonces hay muchos tipos de actuación y sobre todo a nivel energético, pues purificar los ambientes, destruir egregores o facilitar la construcción de egregores superiores, pues ir neutralizando esas influencias nefastas de ciertos individuos hasta donde se puede, aunque es lógicamente la humanidad con nuestra responsabilidad quienes tenemos que hacer el trabajo fundamental. Pero hay una ayuda inmensa y unas veces se hace consciente y otras inconsciente. Me refiero inconsciente cuando regresamos y no nos acordamos de nada, de lo que hemos hecho. Me refiero en el caso de que sea así, y otros pues son más conscientes. Entonces, bueno, pues eso nos da, ¿qué utilidad puede reportarnos? Pues como un estímulo de que en el mundo las cosas no son todas un total desastre, sino que hay mucho trabajo por hacer, pero que se está haciendo un trabajo inmenso para contrarrestar. Y en otros programas hemos hablado de muchas de esas cosas que se están haciendo, incluso a un nivel muy alto para contrarrestar pues unos posibles desastres de mucha envergadura a nivel mundial. Eso ya tiene que ser personas ya o seres con una determinada evolución. Y luego hay una escala enorme desde trabajos más simples, más pequeños, y nos dicen que hemos de intentar ser servidores y adoptar una actitud de servicio en lo humilde, en lo pequeño, y luego la vida nos irá dando oportunidades de hacer algo más grande. No pretender que eso lo hace la mente concreta, tratar de hacer algo grande, elevado, porque el ego intenta, digamos, hincharse con estas cosas, sino hacer lo mejor que sepamos hacer con el mayor desinterés y el mayor amor posible y la mayor atención, pues aquello que en nuestro entorno pues se nos brinda como oportunidad. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y creo que todos nosotros, claro, cuando hablamos de temas de los asramas, bueno, parece como que es algo muy ajeno a nosotros y que podríamos hablar por lo que conocemos de la literatura y demás. Pero es verdad que en este contexto de la evolución y de los conocimientos esotéricos se nos estimula a que utilicemos las leyes de la analogía, como es arriba es abajo. Y es verdad que si tomamos ejemplos, como ejemplos, por ejemplo, la vida académica, las lecciones que aprendemos en los colegios, en las universidades y demás, siempre habrá, aunque nosotros seamos párvulos, siempre habrá por encima de nosotros seres que en cada uno de los estamentos y de los lugares en los que ha de tomar parte la evolución de la humanidad y como plano de existencia y de lo que es la Tierra en su conjunto, siempre habrá pues esas personas que están más avanzadas y que de hecho así funciona el mundo. Estas personas no necesariamente han de ser grandilocuentes, y la verdadera conexión con la jerarquía es una conexión en lo vertical, en lo interno, y no precisa de las estridencias de la mente que todo lo proclama, que pareciera que se autoproclamara a ella de lo que fuere, ¿no?
En realidad, el que participa del alma, se nos decía en el primero de los textos que vienen grupos definidos de discípulos que encarnan en conjunto y que toman tareas pues de manera unida, ¿no? El que vive en el alma, el que participa del alma, no necesita afirmarse a sí mismo porque él no tiene presente su voluntad particular de nada y trabaja definidamente pues, por aquellas cuestiones que, aunque nos parezcan un poco remotas o que no tienen que ver exactamente con el periodo histórico en el que estamos viviendo, forman parte de una visión de estas personas que realmente desde la jerarquía pues están cuidando del plan de la Tierra. Y claro, hay que hacer un trabajo de regeneración, de preparación. Esto a lo mejor no lo veremos nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. ¿Y eso qué significa en el contexto de una Tierra y de una evolución que tiene miles de millones de años? Por tanto, como decía Rafa, me parece importantísimo atender con el mayor de los afectos, intención, amor, a nuestro propio deber, a nuestro dharma, no intentar emular el de otros que supuestamente tienen grandes cosas que hacer, sino simplemente atender lo que acontece en nuestro día a día. ¿Qué es lo que se presenta ante nuestra mirada, ante nuestro hacer, ante nuestra... Pues esa pequeña tarea bien hecha es la única que tendría que hacer cada estudiante. De modo que, bueno, ese bien hacer ya estaría conectado con ese otro propósito mayor y que forma parte de un movimiento que yo llamo la oración universal, no sé muy bien por qué, pero así me suena. Y participar de ese movimiento es participar de la voluntad mayor. No tenemos que hacer nada más que esa sagrada atención y bueno, lo demás se dará por añadidura. Quizás vayamos comprendiendo más esas razones históricas, cómo se acompasan con esos planes de los arramas y de los maestros. Bueno, yo entiendo que dada la situación actual y la del planeta, la densidad en la cual nos envuelve, ¿no? Es necesaria esa inspiración o esa ayuda desde los planos internos de los maestros y que llega a las personas que están abiertas y que llevan ya un recorrido, pues dijéramos, de muchas vidas de atención, de meditación, de acallar todo lo inferior, ¿no? Y con esto se puede o se va teniendo más conciencia del vínculo con el grupo interno. Y entonces entiendo que los trabajos que se pueden hacer, por una parte estará el trabajo externo, el que se ve a ojos de todos, y otro es el trabajo interno, otro trabajo callado que no se ve y que creo que en los discípulos va a la par. Es decir, a veces, como habéis dicho, uno espera que el ego quiere hacer grandes cosas, ¿no? Y que se vean y tener a maestros o grandes discípulos gobernando el planeta y que lo veamos, ¿no? Y todo tiene su proceso. Si no ocurre es porque todavía no están las energías adecuadas para que se tenga lugar, pero sí que nos están preparando y, como dice en un texto que hemos leído, una de las tareas de los discípulos es preparar esa venida de Cristo, que en definitiva es que en este planeta se manifieste con más claridad lo que es la energía del amor, que es energía crística, y las correctas relaciones. Entonces, en eso todos estamos embarcados en mayor o menor medida, y cuando uno es más consciente de lo que está sucediendo y la energía implicada, evidentemente es más responsabilidad. Para preparar un poco el tema, lo que miré es en Vicente las personas que él comenta que son parte de su asrama, y vemos que externamente tienen diferentes profesiones. Pues uno es un escritor, otros son misioneros, un pastor protestante, una persona que trabaja en las Naciones Unidas, un científico, administrativos, profesores. En realidad,
son varios campos de manifestación humana y otro dice profesión manual. No tenía ninguna profesión, dijéramos, relevante. Otra persona creo que era, habla de una persona de raza negra que era agricultor, pero era un orador muy influyente. Que en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que quizás externamente los trabajos a los que se dedican, algunos pueden ser de más relevancia y otros no, pero internamente hay esa conexión con lo que es la jerarquía, la energía del maestro y esa irradiación allá donde estén. Los trabajos se podrán ver más o menos públicamente, pero el trabajo internamente siempre está. Creo que es el trabajo de todas las personas de buena voluntad y creo que en general del nuevo grupo de servidores del mundo. Hay una energía, podemos decir que viene de una fuente, que es la jerarquía y más allá de la jerarquía de Shambhala, y cada cual lo podremos canalizar en nuestra medida o en la medida que estemos silenciosos y atentos. Y en la medida en que muchas personas vayan haciendo esta canalización por medio de esa quietud, de lo que es la personalidad y abrirnos a nuevas ideas, a nuevos impulsos, a nuevas formas de relacionarnos, podremos colaborar con otros discípulos que ya están más avanzados y que realmente creo que no es una tarea sencilla, tal y como está el mundo y todas las fuerzas que nos están rodeando, que parece que haya una confrontación, esto que se habla tanto en las películas y en las series, y entre la luz y la oscuridad, que en realidad no es tal, sino simplemente afirmarnos en la luz y estar, como decís, colaborando en la medida que podamos. Y eso hará, creo que con el tiempo, que ese trabajo interno que se está haciendo por parte de muchas personas en la humanidad, que estos discípulos les estamos ayudando para que lleguen a puestos en la sociedad, puestos, lugares públicos en los cuales sí que ya se puedan implementar ya determinadas acciones muy definidas y concretas en este mundo. Pero creo que el trabajo interno es aquí lo que sustenta todo y ahí todos estamos llamados a colaborar para que pueda externalizarse esa jerarquía y esos discípulos puedan ser más visibles en el mundo. Así es, Carmen, y cuando leí una vez en un libro de don Vicente Beltrán Anglada que decía que a la jerarquía espiritual, a los maestros de sabiduría, les interesaba el bienestar psicológico y social de la humanidad, entre tantas cosas que él comenta en sus libros. Pienso que también otra de las labores es las meditaciones que se realizan en esos ashrams que son, ya lo he explicado en la presentación, pero esos lugares que no están en este plano, ni tampoco están en el ciberespacio, sino que son centros espirituales de enseñanza, centros sutiles, donde se realizan meditaciones para el beneficio de la humanidad. Y para poder saber estos seres más avanzados, evolucionados, que son los maestros de sabiduría, cuáles son los problemas que estamos afrontando los seres humanos aquí, y poder inspirar a esos discípulos a los cuales les enseñan, teniendo en cuenta que estos discípulos ya tienen un despertar interior espiritual, son seres de buena voluntad que van desarrollando la atención, la serena expectación, es decir, que de alguna manera van experimentando lo que es la paz de aquellos que moran en lo eterno. Por lo cual, a través de diferentes ámbitos, por ejemplo, puede ser, ¿no?, de la agricultura
o algún descubrimiento científico que sea necesario para que la humanidad pueda avanzar, podrá ser una exteriorización de todas esas cualidades que fue aprendiendo ahí de manera espiritual en el ashrama. Como ejemplo, así muy corto, me acuerdo que don Vicente Beltrán Anglada, él vino a la Argentina a dar una serie de charlas y conferencias, y en el libro Este diario secreto de un discípulo, él decía que vino porque su maestro le había indicado. Trajo la presentación de la enseñanza espiritual y sobre todo enseñó alguna introducción al Agni Yoga, presentó estas 3 palabras que conversamos siempre en el programa y que, si ustedes se fijan, son palabras muy importantes para la resolución de los problemas en este momento actual que atraviesa la humanidad, además de toda su dimensión espiritual. Así que bueno, él era un discípulo y estaba realizando esa tarea de comunicación. Bueno, y ejemplos en el campo político, hay 2 muy claros. Uno es el de Nelson Mandela, que estuvo preso mucho tiempo, y bueno, después se murió el presidente de Sudáfrica, y el que lo sucedió entró en conversaciones con Nelson Mandela y decidió liberarlo de la cárcel, y juntos hicieron un acercamiento entre las fuerzas en pugnas que había dentro de Sudáfrica, aunque lo del apartheid tenía apoyo mundial, la liberación del apartheid, que no existiera más, pero él fue como presidente, Leclerc, que era el blanco, Nelson Mandela negro, Leclerc blanco como primer vicepresidente, y uno de la etnia Zulú, que no recuerdo el nombre, fue como segundo vicepresidente. Y de esa manera unieron a Sudáfrica, ¿no? Y se eliminó el apartheid para siempre. Siguen habiendo problemas, pero eso era muy grave cuando en otras partes del mundo se aceptan la convivencia de personas de diferente condición de color de piel, ¿no? Y el otro ejemplo es Gorbachov. Ustedes se acuerdan de Gorbachov cuando él estaba como presidente de Rusia, estaba en la boca de todos, pero Gorbachov hizo un trabajo inmenso. Evidentemente él era un discípulo del maestro Moria, sería, trabajando en el campo de la política, y una buena iniciación debería tener, porque él desactivó la Guerra Fría, es decir, estaban los 2 bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, y el reloj para la guerra nuclear estaba a 5 minutos, ¿no? Eso era lo que decían. Y él vino y acercó las partes, desactivó la Guerra Fría, desactivó el subjugamiento de las naciones socialistas del este de Europa, que se convirtieron en naciones independientes, y lo que nos hemos enterado ahora hace poco es que Gorbachov propuso que Rusia entrara en la comunidad europea, que se fundara una comunidad europea que fuera desde Portugal hasta los Urales, o incluso en el resto de Rusia, conectara con el sector asiático, que se formara una gran comunidad de naciones. Y esa parte él no tuvo el apoyo tal vez de Occidente, pero él no solo desactivó la Guerra Fría, que podía, si entraba en una guerra física, podía ser una guerra nuclear. Él hizo muchos avances, pero no lo acompañaron otros discípulos, o no había la claridad suficiente, y hoy tenemos una situación que vuelve a estar caliente entre 2 bloques, aunque no es como en aquella época que estaba Gorbachov, y cada vez más se le reconoce a Gorbachov el estatus de discípulo de la jerarquía, ¿no? Por el trabajo y el servicio que brindó a nivel externo. Y a nivel interno hay otros, por ejemplo, sabemos que hay un grupo de discípulos trabajando con el maestro tibetano,
para desactivar los egregores de las enfermedades. Cada enfermedad es una entidad, un egregor, para desactivar las enfermedades que sufre la raza humana, y otros grupos para desactivar los egregores negativos, que lo mencionó Rafa. Todo eso sirve, los egregores negativos, por ejemplo, la dualidad del fanatismo, el deseo de lucha, todo eso que está tan activo hoy, si se desactiva internamente, los discípulos que puedan hacerlo, eso alivia la situación de la humanidad, ¿no? Y es un trabajo que lo hacen sin que nadie sepa que lo están haciendo. Solo por informaciones de Vicente nosotros tomamos contacto con eso. Así que el trabajo que hacen los discípulos de los distintos ramas en el mundo es muy importante, están muy activos, y si no fuera por ellos, tal vez la situación de la humanidad sería mucho peor. Ahora vamos a leer 2 noticias y después continuamos conversando. Pues muy bien, la primera es sobre el novilunio de Escorpio. En novilunio destacamos la labor siempre de un servidor de la humanidad. Damos a conocer la obra que realiza o que realizó y culminamos el trabajo con una meditación. Conocer a los servidores del mundo ayuda a fortalecer sus manos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Thomas Merton, que fue un monje trapense, teólogo, escritor, místico, activista y especialista en religión comparada estadounidense. Vamos a conversar sobre su obra, sobre vida, libros y el legado que dio a toda la humanidad. Bueno, creemos que va a ser un programa muy interesante, de modo que os invitamos a participar de este novilunio de Escorpio, que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de octubre a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, como siempre en el horario de Sirviendo a la Humanidad. Podéis participar por la web de Mantra FM o por la sala de chat de Mantra FM, a la cual se accede desde su página web. Bueno, será transmitido también por Face desde la página de Mantra FM. Así que os esperamos. Y la otra noticia es el Premio Nobel de la Paz de este año, 2022, que se le fue entregado al activista político bielorruso Ales Bialyatsky, cuesta pronunciarlo, Ales Bialyatsky, a la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y a la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Centro para las Libertades Civiles. Estos 3 son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022. Evidentemente, los organizadores del Nobel han estado muy influenciados por la guerra de Rusia y Ucrania que está ocurriendo en este momento. Y bueno, han querido destacar a quienes trabajan por la paz de ambos lados, ¿no? Fueron galardonados por su labor en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y demostrar la importancia de la sociedad civil en la construcción de la paz y la democracia, dijo el Comité del Nobel. Y esto está sacado del periódico online de la BBC. Pues muy bien, bueno, pues vamos ahora sin más dilación a entrar en el segundo bloque. Sabéis que estamos tratando este tema tan interesante de los ashramas y la situación actual. Al comienzo de la intervención nos leyó Daniel pues un texto, unas ideas y hacía un par de preguntas que yo voy a repetir ahora. La primera era, ¿cuál es la influencia de los ashramas de la jerarquía y de los discípulos que pertenecen a ellos en la situación actual de crisis? Y la segunda era, ¿qué están haciendo para ayudar a encontrar la solución a los problemas? Bueno, pues yo voy a añadir alguna preguntita más en el siguiente sentido. ¿Tenemos nosotros aquí, los presentes, los oyentes, los que estamos en la mesa, tenemos nosotros ese estímulo de ser llamados a participar, no importa si como aprendices, discípulos, y no importa la escasa importancia de nuestra labor? Estamos llamados a participar en esta tarea, en esta enorme tarea de regeneración. No pensemos tanto en lo que hacen los demás. ¿Cómo participamos nosotros en todo esto? Bueno, será motivo de reflexión.
Y ahora vamos a leer, como siempre, unos textos y seguiremos compartiendo y debatiendo sobre el tema central. Adelante. El primer texto es sobre Enrique Orfila. Enrique Orfila cuenta en un libro que era discípulo del maestro Moria y que éste lo enviaba en tareas de observación a diferentes países cuando la situación mundial era crítica. Lo hacía viajando en los planos internos. Veamos qué nos cuenta. Tan pronto como Enrique comenzó a recordar sus actividades al otro lado del velo, se dio cuenta de que era miembro de un grupo de 5 individuos con la responsabilidad de mantener vigilancia sobre los acontecimientos políticos y militares de todas las naciones de Asia. Esta vigilancia era especialmente para los gobernantes. Este era el periodo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. A principios de los 50 había el peligro de una tercera guerra mundial. Esto explica el por qué Enrique fue sometido a un intenso entrenamiento para llevar a cabo este trabajo con eficiencia, sin posibilidad de errores. A principio de 1950, la guerra en Corea ocupó la atención principal del grupo. Más tarde, Vietnam se convirtió en el foco de atención. Enrique recuerda haber estado presente en muchas batallas. La preocupación más importante de Enrique era Moscú y particularmente Stalin, quien podía empezar una guerra de la noche a la mañana. Hasta que él murió, el trabajo diario de Enrique era ir al Kremlin cada noche astralmente desde la India y observar lo que había en la mente de Stalin. Después de su muerte, hubo una distensión, pues Khrushchev no era considerado tan peligroso por los adeptos. Este es un extracto del libro Mi diario oculto de Enrique Orfila. Toda nación que, avalada por sus medios técnicos y descubrimientos científicos, intente agredir a otra utilizando métodos de destrucción que afecten la hegemonía del planeta y la vida de sus habitantes, deberá aprender la lección de la destrucción marcada por el fuego que asolará la vida de su propio país, que hundirá todos sus estamentos sociales y destruirá todos los complejos vitales incluidos en sus planes de agresión. Esta es una advertencia demasiado seria para que pueda pasar inadvertida por los dirigentes políticos y militares del mundo, no siempre lo suficiente capacitados para dirigir el destino de las grandes naciones. El maestro Moria, a través de impulsos telepáticos controlados, ha logrado introducir a través del fuego de la intención la advertencia del Señor del mundo a estos estadistas. Así, gran número de discípulos e iniciados de primer rayo controlan el área mental que envuelve a tales estadistas y les incitan a comprender la responsabilidad de su misión con respecto a las naciones que el destino kármico les impulsó a regentar o dirigir. Este texto que acabo de leer pertenece a Vicente Beltrán Anglada y a su libro Diario secreto de un discípulo. Vamos a hacer un poco de silencio ahora juntos, pero antes de continuar con el silencio, otra revelación que les interesará. El día anterior a la explosión de la primera bomba atómica sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, recibió una visita de un iniciado de la jerarquía que le insinuó los peligros. Y Truman desoyó la advertencia y contrajo un gran karma. Esto lo dijo Vicente Beltrán Anglada en la ciudad de Rosario, en Argentina, en una de sus conferencias. Pues muchas gracias a todos por los textos y por quienes los han seleccionado. De alguna manera parece que nos están indicando que más allá de lo que vemos, existe todo un mundo interno, sobre todo en el mundo mental, en el que los maestros tienen una participación directa, pero también a través de los discípulos que entrenan en sus respectivos ashramas.
Esto, aunque nos pueda parecer, bueno, algo que forma parte de la literatura, lo que se nos invita es no tanto a considerarlo desde nuestra perspectiva mental, con nuestra memoria, sino que haciendo un poco silencio de lo que la personalidad tiene por costumbre, que intentemos verlo con un poco de la intuición, desde la intuición. ¿Cómo es desde aquello que podamos intuir? ¿Qué viene a nuestra consideración? ¿Qué luces y sombras vemos que existen? ¿Cómo realmente podría ser la participación de estos seres que de alguna manera ya han vivido lo suficiente como para acercarse a esa voluntad de lo superior? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué os sugieren estos textos? Sí, pues este último, el de que lo hemos nombrado en otras ocasiones, ¿verdad? Incluso yo en mis conferencias últimamente, por lo que ya todos sabemos, ¿verdad?, de la amenaza nuclear de Rusia, pues lo he comentado. Y recuerdo que antes de leer a Vicente Anglada, que lo dice en su libro, en sus libros, en dos de sus libros, pues un discípulo también, compañero de Vicente hace ya años, pues nos lo comentó a un grupo, ¿verdad?, que nos reuníamos. Recuerdo que eso, pues, no sé a los demás, no puedo juzgarles, pero me expandió bastante la conciencia y me dio una gran seguridad. Y creo, no puedo juzgarlo, por supuesto, que cuando lo he comentado, siempre digo que esto, pues, no lo puedo demostrar, pero hay que recurrir a la intuición de cada cual. Y hay gente que, sin saber nada de esto que estamos comentando, su intuición le dice que no puede haber una guerra nuclear, una destrucción de una humanidad que llevamos millones de años en evolución y no se puede destruir. Es decir, que la intuición interna, cuando funciona en algún grado o medida, dice que no. Y creo que cuando se sabe esto, por lo menos a muchas personas, nos da una cierta tranquilidad, digamos, en cuanto a esos niveles hasta donde se podría alcanzar con el armamento y la energía que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, la intuición que nombramos mucho es la que, más allá de los conocimientos concretos y de lo que nuestra vista llega a percibir, pues nos está diciendo. Y es muy importante recurrir, desarrollar, por supuesto, día a día, momento a momento, nuestra intuición y, por lo tanto, aplicarla a todos los momentos que podamos. Y, por lo tanto, la intuición nos dice que si no hubiera esta cantidad de gente trabajando en el mundo, la mayoría desapercibidos, no salen en televisión, pues no estaríamos seguramente aquí, no tendríamos en el planeta, nos hubiéramos autodestruido. De tal manera que eso y otras cosas nos explica que, aunque no lo sepamos, nos lo dicen, lo podemos intuir, reconocer o no, pero aunque no lo sepamos, la intuición nos dice que siempre hay una protección, siempre que no coarte nuestra libertad humana de decisión, que es quienes tenemos que desarrollar nuestro proceso evolutivo. Y entonces estos seres, de una forma discreta, algunos de ellos llegan a cierta altura del poder. Antes Daniel ha nombrado a Gorbachev, de él ha hablado otras veces, incluso he hablado en conferencias y seguiré haciéndolo, ¿verdad? Pues estos seres unas veces tienen que llegar, pero llegan al poder y no dicen lo que son. Cuando llegan a una situación de conocimiento más amplio y más popular de la gente. Entonces, se trata de un trabajo efectivo, no para llamar la atención, como solemos hacer con frecuencia los seres humanos, sino un trabajo de enfoque, de canalización de energías. Y se podría esto incluso hasta expresar gráficamente como esos puntos de luz en un mapa de todo el planeta, ¿verdad?, donde estarían representados los maestros que están distribuidos, sea físicamente o con cuerpos sutiles, en todo el planeta. Y luego unas líneas que se salen de ellos, que van dirigidas a sus discípulos más inmediatos, y luego a su vez otras líneas o sublíneas que se dirigen a otras personas, y luego a campos más o menos amplios
de trabajo, de influencia en el planeta. De tal manera que hay una ramificación energética muy amplia, muy profunda, desconocida por la mayoría de los humanos, pero que está haciendo un trabajo que durará lo que tenga que durar, pero que va camino de favorecer ese cambio planetario que, aunque lo vemos como una utopía, se tiene que producir, se está produciendo y se producirá en el futuro. Sí, la energía atómica está destinada a producir energía para las necesidades de los seres humanos en gran escala, ya sea para producir energía eléctrica o para producir otras cosas que son para su bien, pero el descubrimiento de la fisión del átomo, el ser humano, que siempre está pensando erróneamente, lo pone en las ojivas nucleares. Primero lo hizo Estados Unidos, pero después lo hizo Rusia, Inglaterra, Francia y otras naciones que se van sumando al club a pesar de que está el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Entonces, cuando asumen el gobierno personas que no están preparadas, como dice ahí bien Vicente, viene un peligro muy grande, porque el modelo de guerra nuclear, que se tiran un montón de ojivas nucleares de un lado y del otro, termina destruyendo la gran parte del planeta Tierra, es decir, haciendo que muchos seres humanos de la humanidad desaparezcan y casi demorando el proceso evolutivo sobre la Tierra. Entonces, la jerarquía en 1975, en un concilio, toma la decisión de Shambhala de que la bomba que se tire explote sobre el país que la tira y viene una destrucción sobre ese país y entonces se acaba la guerra, ¿no? Es decir, cosa de que no se expanda la guerra. ¿Y eso cómo lo van a lograr? Vicente lo explica a través de vehículos espaciales tipo OVNI que están vigilando los hangares nucleares. Cuando hicimos el programa Armas Nucleares vimos 2 casos de cuando estaban presentes los OVNI, podían activar o desactivar las ojivas nucleares, y entonces dice él que nos quedemos tranquilos, ¿no? Pero el maestro Moria le avisa a los dirigentes de las naciones que tienen armamento nuclear de esta decisión, ¿no? Que si la tiran, les revientan dentro de sí. Y es interesante cómo Vicente ahí dice que un enviado de la jerarquía lo visitó al presidente Truman. Yo quiero imaginar cómo es eso, ¿no? Viene, le golpea al presidente Truman y dice, vengo, no sé cómo lo habrá recibido. Truman había quedado después de la muerte de Roosevelt, y aparentemente Truman no tenía mucha idea, era un presidente que estaba ahí, Roosevelt era un discípulo, pero Truman no sabía qué hacer, si tirar o no tirar la bomba. Al final la tiró, a pesar de que un enviado de la jerarquía le dijo, no la tire, no la tire. Y bueno, es interesante ver también eso, haciendo la analogía de Orfila, que vigilan desde los planos internos a los dirigentes de las naciones que están por agarrarse con la guerra nuclear, a ver si están desequilibrados, a ver si se están desmadrando, a ver, y otros discípulos le hacen un ambiente de buena voluntad, de paz y de armonía para que no entren en decisiones que después todo el mundo podría lamentar. Y entonces esto tampoco se conoce si no fuera por los textos que hemos leído y otros que dice Vicente Beltrán Anglada, que los discípulos de los Asrama trabajan a nivel externo y a nivel interno. A nivel externo en acciones de bien, en los distintos campos donde están trabajando, que el destino les puso, y a nivel interno por distintas técnicas que desconocemos, ¿no? Como es el viaje astral y como es el generar atmósferas positivas, que todos deberíamos aprender a hacer, ¿no? Aunque no podemos viajar en forma astral, generar ambientes positivos allí donde estamos, o enviar pensamientos de bien, ¿no? Eso se está discutiendo o se está viendo cada vez más, porque la guerra es una guerra energética entre las fuerzas regresivas y las fuerzas progresivas, unos para la separatividad y el predominio y el poder mundial, y otras para la convivencia, la paz y la armonía entre todas las naciones, ¿no? Y satisfacer las necesidades mínimas de todos. Dani, perdona que intervenga. Antes Víctor nos decía, la paz se construye en la mente de cada uno de nosotros. Tú estabas señalando que hay formas de trabajo en lo interno. Y yo me permito sugerir una que conocemos todos, que son las meditaciones de buena voluntad,
que se hacen grupalmente Sí, todos las los de buena miércoles. voluntad, las de De buena voluntad, plenilunio, el recitar la gran invocación, la claro. red de triángulo, todo eso ayuda al bienestar del ambiente planetario a nivel energético. Claro, deberíamos de poner nuestra atención en lo que puede ser el beneficio de estas participaciones en lo interno, porque muchas veces parece como que tenemos un sentido de futilidad, de que no sirve para nada, y sin embargo es precisamente en esa clave que señalaba Víctor, que es que se construye esa paz. Desde esos planos mentales nosotros tenemos la capacidad de movilizar precisamente la energía de la buena voluntad. Tenemos nosotros más poder del que creemos. Y bueno, Claro. y de a poco vamos aprendiendo que cada uno tiene su parte y participa en el nivel que puede. Claro. Sí, lo que estáis comentando, por ejemplo, la gran invocación, ¿no? Ahí se habla del plan de Dios. ¿Qué diferencia es de no conocer que este plan o no creer que existe y pensar que estamos abocados a un caos, a una oscuridad, un poco el sálvese quien pueda, ¿no? De ahí a concebir como toda la evolución que está perfectamente organizada, que hay un orden, que hay un plan que no solo depende de los seres humanos, sí, en definitiva nosotros somos quienes lo tenemos que implementar aquí en la Tierra, pero que tenemos ayuda desde los planos internos de otros seres que están más evolucionados y que conocen más que nosotros y que han pasado por la etapa humana y que han decidido quedarse en este planeta para ayudar, ¿no? Y esa imagen que ha brindado anteriormente Rafael, en lo cual desde maestros hasta la humanidad hay estos hilos invisibles que nos van uniendo y nos van nutriendo, ¿no? Es decir, es como un canto de esperanza y de inspiración y de ánimo también para actuar. Es decir, somos todos parte de un plan divino que va a llevar a la Tierra a un salto evolutivo, a logos planetarios. Sabemos qué está pasando, se nos dice la cuarta iniciación, si no es así me lo decís, pero qué importante es el darnos cuenta de que somos todos piezas de este engranaje y el engranaje es de luz y es de amor, porque se nos habla del plan de luz y de amor. Y el tener la atención puesta y nuestra energía en permanecer en esa luz y ese amor y descubrir cada vez más plenamente qué significa eso en nuestra vida y qué significa esto para la humanidad, pues realmente creo que es importante y más en momentos de turbulencias en los cuales la gente se puede despistar o distraer o perder esperanza. Pero si vemos lo que es la evolución de la humanidad y si vemos pues que hemos llegado a una Unión Europea con todos los déficits o carencias que pueda tener, pero ahí está ese plan en la mente y en la materialización. Y cuando hace unos años pues estaban guerreando países de Europa, ahora ya no. En el futuro, ¿qué pasará? Pues creo que lo que Gorbachev tenía en mente implementar, claro que se va a hacer, que Rusia también se va a unir a la OTAN, pero claro, ahora esto nos parece impensable y decimos, ¿qué ocurre? Pues podría pasar que son estos últimos estertores o estas fuerzas todavía involutivas que están ahí presentes y no han sanado, no se han curado, están en lo que es el inconsciente de la humanidad y surgen, las tenemos que ver, que afrontar. Y si las afrontamos desde ese punto de vista de saber que somos parte de esa inmensa red de luz y de amor que está protegiendo el planeta, entonces tampoco es ni sentirnos más, ni sentirnos menos, ni siquiera saber en qué punto de la evolución estamos, sino simplemente somos parte de algo, que es la pregunta que nos ha hecho Jesús, que decía, ¿estamos llamados a participar? Pues claro que estamos llamados. Los que estamos aquí, las personas que nos escuchan, tantísimas personas de buena voluntad, y lo que hay que transmitir es esa
certeza que tenemos, ¿no? Porque así lo sentimos, de que estamos todos unidos, las personas de buena voluntad en esto, y que no estamos solos y que tenemos la inspiración de seres que están en otro plano y otros estarán aquí, y todos trabajando para el mismo Señor, para el Logos planetario, para el Señor del mundo, en definitiva, para la evolución de este planeta, ¿no? Y el sentir que esto es así, pues realmente como que creo que nos da otro impulso, ¿no? Y puede que sea pues una inspiración y una ayuda para descubrir día a día, primero quiénes somos nosotros, ¿no? Y después en ese descubrimiento, pues estar activos en aquello que podamos en nuestro entorno y sobre todo internamente en ese proceso de purificación, ese proceso de centramiento y ese proceso de descubrimiento. Sí, Carmen, qué lindo lo que has expresado y ese mensaje de esperanza, tengamos esperanza en la humanidad y en toda la fuerza que une a todos los seres humanos, ¿no? En esa conciencia una en la cual todos participamos, y estas energías superiores de luz, de amor, de buena voluntad. Y cada ser humano, en el lugar que esté, siempre a través de esta buena voluntad, de esta energía del corazón, de aprender también a gestionar sus emociones, los pensamientos, de aprender a estar atentos en silencio, siempre va a ir dando una nota interior, una nota espiritual que pueda ayudar a la humanidad donde quiera que se encuentre situado. Así que, bueno, realmente tendrán que surgir en algún momento las soluciones a todos los problemas de la humanidad, y esa inspiración para poder hallarlas seguramente estarán guiadas por la intuición, y para que ello vaya surgiendo, ese conocerse a uno mismo, esa trascendencia espiritual del ser humano se irá manifestando y también aprendiendo, ¿no? Así que, bueno, eso podía aportar. Antes de ir al espacio de la atención, nosotros a través de los distintos programas, y porque lo sentimos y lo vivimos y porque de alguna manera ha sido dicho por muchas personas muy capacitadas, sobre la atención. En el día de hoy empezamos con la referencia de que los discípulos deben tener una atención casi soberana a lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Es decir, dentro de esas preguntas, ¿cómo es nuestra participación en este proceso de regeneración, de cambio, de transformación? ¿Hasta qué punto estamos atentos a todo lo que sucede? No en nuestro pequeño núcleo, pequeño círculo, en fin, ¿hasta qué punto entendemos que lo que sucede a nivel global es parte de nuestra vida más interna o más profunda, más cercana también, diría yo, ¿no? La atención sigue siendo un poco como la estrella, ¿no? Como un poco el toque, la varita mágica de cualquier proceso de transformación y de cambio. ¿Qué pensáis? Que sí, que la atención genera silencio, y en el silencio el ser humano de buena voluntad puede conectar con el maestro. Y en el silencio y la atención y la serena expectación se abre el corazón. Entonces ahí tenemos un servidor. Y cuando tenemos un servidor que puede controlar su mente, los caballos salvajes de los pensamientos que la mente tiene, entonces un maestro lo atrae hacia un grupo arrámico. Y le cambia la vida, pero le cambia la vida no para estar más cómodo, más confortable, sino para tener una vida de servicio que, como estamos hablando,
Hay muchos discípulos en el mundo, algunos trabajan más externamente, otros más internamente, pero hay trabajo de todo tipo. Y yo lo que quería decir, que en los programas de Novilunio, en Sintonías de Unidad, hemos hablado de muchos de estos discípulos, ¿no? Y investigando sobre su vida, sobre su obra, sobre lo que han hecho, nos damos cuenta que están en todas las religiones, en toda la filosofía, en todos los países, en todas las razas, y que realmente es la hora de la fraternidad y de la unidad y dejar que los discípulos, los más preparados, gobiernen las naciones, ¿no? Ojalá que venga esa etapa y sean apoyados por, claro, hay que vencer energéticamente las fuerzas regresivas, ¿no? Las fuerzas del mal que existen y que hay una logia negra y evidentemente hoy estamos en el punto en que el bien está por preponderar, pero los coletazos del mal, perdónenme que hable de bien y de mal, pero la logia blanca y la logia negra siempre estuvieron, y el poder de la logia negra desde la época Atlante, a pesar de que perdieron, fueron hundidos, ganaron la guerra, fueron hundidos, pero desde ahí el poder en el plano físico siempre la tiene la fuerza de la logia negra. Entonces ahora hay un punto peligroso donde todos somos llamados a aportar las energías de bien a este escenario mundial y ver que en algún momento todo se afloja y los que ponían problemas en las relaciones mundiales dejan de ponerlos y que hay conversaciones y el ideal de la fraternidad universal en forma práctica, impulsado por unas Naciones Unidas renovadas. Ahí en el chat estaban diciendo que las Naciones Unidas no servían, evidentemente son burocráticas, pero es el lugar donde todas las naciones confluyen y donde todas las naciones pueden cooperar y evitar las guerras y dar de comer a todos los seres que tienen hambre, ¿no? Ahí cuando leímos del ajustador de la finanza hablaba también de un momento en que eso se va a producir. Pues muy bien. Bueno, pues Daniel, te vuelvo a dar el testigo porque me parece que nos vamos al espacio de la atención. Sí, Adelante. vamos al espacio de la atención. En el año de la atención estamos poniendo a tu disposición pequeños fragmentos sobre el tema. Y Vicente Beltrán Anglada nos dice: solo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la voz del corazón. Hoy en el espacio de la atención escucharemos unos párrafos del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Adelante con el audio. De ahí la necesidad de que vivamos muy inteligentemente despiertos, observando con profunda atención la sucesiva concatenación de los hechos planetarios, con la convicción serena de que oteando serenamente expectantes dentro de los mismos, podremos descubrir quizás los íntimos inmortales secretos que han de ser revelados en nuestra época, henchida de tantas oportunidades espirituales para los seres humanos. Deberíamos convertirnos de alguna manera en argonautas del espíritu. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Bueno, pues queridos amigos, vamos ya finalizado el espacio de la atención. Vamos a entrar en nuestro espacio meditativo, que no por corto tiene por qué no ser muy intenso y muy vivido desde el corazón. De modo que vamos a ponernos en una disposición, en una actitud interna y externa. Vamos a respirar profundamente, aquietando de esa manera nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Vamos favoreciendo el alineamiento de nuestros vehículos de la personalidad y permitiendo
su abrazo con el alma. En este acto de tranquilizarnos, de aquietarnos, van desapareciendo todas las tensiones y una paz profunda aparece y nos invita a que todo sea paz, a que esa paz se deposite muy suavemente sobre nuestro corazón. Y en esa paz, en ese gozo del corazón, y desde allí dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar. El ángel solar siempre, de forma permanente, nos está abriendo las puertas a lo más elevado de nosotros mismos, también a esa transformación que hemos de hacer en el mundo en el que vivimos. Nos otorga esos impulsos divinos que hacen que seamos lo mejor de nuestras posibilidades. Y así, en serenidad, vamos a estar muy presentes en una simple conciencia de ser, aquí y ahora, en una conciencia que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitamos 3 veces la palabra sagrada. Queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención, así que están invitados. Y otro anuncio es para hablarles de las meditaciones de silencio. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado, eso dice Vicente Beltrán Anglada, y dada la importancia del silencio espiritual, los invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España por Google Meet. El link para participar lo encuentran en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad o en el grupo de Facebook Silencios y Vivencia. Ahí tienen el link, hacen clic y entran y meditan 25 minutos en silencio con un grupo que ya viene meditando hace meses, ¿no? En ese grupo también se comparten párrafos y se conversa sobre el asunto del silencio, así que los esperamos. Y también esperamos que haya sido útil este programa, esa ha sido nuestra intención. Os anunciamos el tema del próximo programa, que será sobre Thomas Merton, que es consideramos un gran servidor de la humanidad en el campo de la religión, de la espiritualidad, y así celebraremos el novilunio de Escorpio con la figura de Thomas Merton. Os esperamos y mucho, mucho amor para todos.